y la idea es hacer una presentación general que abarque diferentes tipos de temáticas relacionadas a la arqueología, a la montaña y al patrimonio. Como el grupo es bastante heterogéneo, seguramente puede pasar que muchos de ustedes, por ejemplo Lucrecia, que ya trabaja con su propia investigación, hay cosas que le van a parecer quizás un poco obvias, pero me parece que es interesante de todos modos volver a traerlas y volver a reflexionar sobre qué es la arqueología, así vamos a empezar. Y bueno, quizás para otras personas que tal vez no están tan embebidas en discusiones arqueológicas o en cuestiones arqueológicas específicas, ya sea de montaña o respecto del patrimonio, quizás le viene bien para empezar a poner en la cabeza esas cosas. Bueno, cualquier cosita, como veníamos diciendo, si necesitan, eh, si quieren hacer un comentario, si quieren preguntar algo, si algo no quedó claro, si quieren que vuelva atrás en alguna diapositiva, me interrumpen sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de miedo, y volvemos atrás, pensamos, repreguntamos, no hay ningún drama con eso. Un poco estos son los contenidos de la clase de hoy. Vamos a empezar por el principio, que es un poco qué es la arqueología, ¿no? Que si bien ya todos más o menos sabemos que estamos en tema, está bueno, digamos, ir al fino de qué se trata un poco la cuestión. Un segundo bloque, bueno, eso lo llamé bloque cero, que sería lo introductorio. Un bloque uno sería justamente el tema que nos atrae a nosotros acá, que es las montañas, específicamente en la concepción, en la cosmovisión andina, y relacionado con eso, la arqueología de montaña. Un poco voy a dar una introducción de desde dónde o cómo la arqueología aborda estos sitios arqueológicos que están en la montaña, ¿no? Y qué información se ha obtenido de eso. Y finalmente, como para cerrar, una discusión respecto de qué es el patrimonio, porque eso que está en la montaña, digamos, esas construcciones, esos materiales que están en la montaña, ya vamos a pensarlo juntos, pero eso es patrimonio, ¿no? Y lo que traigo acá es la discusión un poco de qué información nos dice, nos da ese patrimonio y sobre todo también de quién es ese patrimonio y qué debemos hacer o qué no debemos hacer con él, ¿no? Así que como decíamos, como les decía al principio en el primer encuentro también, eh, cuando Ricardo me invitó a participar de este seminario, y cuando dijo, che, ¿te parece, armamos algo así? A mí me pareció, por un lado, una idea espectacular, y no niego que por otro lado dije, bueno, si bien yo tengo experiencia, muchísima experiencia de campo en arqueología, y si bien trabajo temas relacionados con patrimonio y pueblos originarios actualmente, quizás no soy un experto en arqueología de montaña, si bien también he realizado trabajos de campo a 5.000 metros, digamos. Entiendo que hay mucha gente que se dedica específicamente a eso, ¿no? Y que sus investigaciones pasan por ahí. De hecho, como habrán visto en la bibliografía que subimos ahí al Drive, hay bastantes textos, hay unos textos sobre antropólogos y arqueólogos argentinos que trabajan específicamente esas temáticas. De todos modos, bueno, cuando Ricardo me comentó esta posibilidad, por un lado, no, Ricardo es una persona que yo admiro mucho o sea, como ser humano y como profesional, entonces desde ya que no podía decirle que no. Entonces, yo soy soldado de él, así que con mucho gusto me iba a sumar a este proyecto. Y segundo, que bueno, como decíamos en principio de la clase, también esto es un panorama general para empezar a pensar estos temas, y así que con mucho gusto les voy a presentar acá lo que yo, digamos, lo que a mí me parece relevante de la temática y lo que me parece que también puede ayudar a pensarlo y a tenerlo en cuenta una vez que uno se acerca, ¿no? A estos sitios. Bien, entonces, vamos a arrancar con esta cuestión, ¿no? Bloque cero, ¿qué es la arqueología? Perdón, ¿no? Claro, nuevamente, voy a pedir perdón a los arqueólogos y arqueólogas que andan por ahí, porque aunque sea en esta primera parte, los voy a censurar un poquito, no los voy a dejar hablar, porque esta pregunta ya supongo que la sabrán, ¿no? Pero quienes tal vez no vienen del palo de la arqueología, o más o menos tocan de oído, sí, la arqueología, el sitio arqueológico, para quienes tal vez no están tan familiarizados, y sin miedo, porque acá estamos también para charlar y para aprender juntos, ¿no?
¿qué es la arqueología? ¿Cómo podría definirse? ¿Se les ocurre? ¿O qué no es? Hola, ¿qué tal? Por tirarme a la pileta nomás. Estudio de vestigios de, no sé si diría civilizaciones, de poblaciones. Estudio de vestigios de poblaciones. Punto. Ahí va. Bueno, antes que nada, buenas tardes, Marcelo. Genial, muchas gracias. Bueno, estudios de vestigios de poblaciones. Perfecto, me encantó. Simple, al hueso, ¿no? Y me encantó también tu autocorrección. Es decir, no sé si diría civilizaciones, porque ya es una palabra que está muy cargada, ¿no? Entonces, viene de la antropología, de la primera antropología, decir, bueno, estos tres estados por los que pasaría el ser humano, ¿no? De salvajismo, el ser humano en estado salvaje, en estado bárbaro, la barbarie, y luego la civilización, ¿no? Entonces, como que solo habrían algunos humanos que fueron civilizados, cuando en realidad, como vamos a ver ahora, medio que todos somos, eh, digamos, parte de lo mismo, el Homo sapiens, ¿no? Entonces, poblaciones. Entonces, está muy bueno lo que decía Marcelo, porque, a ver, tenemos poblaciones, o sea, seres humanos viviendo en sociedad, y vestigios, o sea, cosas, ¿no? Y, El estudio de los humanos a través de las cosas. Así que bastante acertada la definición del compañero. Lo que traje acá como para arrancar también y para que nos organicemos en el tiempo es esta línea de tiempo para que veamos un poco diferentes momentos y nos acomodemos y sepamos que estamos parados sobre el mismo piso, ¿no? Así que vamos a ir de a poquito. Por ejemplo, ¿se les ocurre qué pasó hace 65 millones de años? ¿Cuál es el primer punto que vamos a marcar acá? Tiempo atrás. ¿Yo puedo hablar? Sí, claro, bienvenidos todas Hola. las voces. Bueno, buenas tardes. No, por Marcelo. un lado, sumo a lo que dijo Marcelo, mi tocayo, Ahí va. que eso, estudio de vestigios o de poblaciones y habría que acotarlas a un tiempo, supongo, ¿no? Darles un marco temporal, porque la arqueología estudia restos culturales de hace, pregunto, desconocedor, de hace 100 años, quizás sí, también. O sea, mi pregunta es cuál es la extensión temporal que abarca el estudio de la disciplina. Esa es una. Y ahora, ya que pusiste lo de 65 millones de años, eso fue el fin de la era mesozoica, donde sucumbió gran parte de la fauna y flora, sobre todo los saurios. Y crecieron y se desarrollaron, mejor dicho, los mamíferos pequeños que ya estaban en el Cretácico seguro. Bueno, listo, muchas gracias, hasta luego. Espectacular. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por el aporte también. Genial. Bueno, arranco por el final. Exactamente, como decías vos, bueno, yo no soy experto para nada en este tema, así que como decías vos, lo único que traje acá es la extinción de los grandes saurios hace aproximadamente 65 millones de años. ¿Por qué lo traigo acá esto? Por las dudas, porque esto no tiene absolutamente nada que ver, digamos, quizás absolutamente es una palabra muy fuerte, pero no tiene nada que ver con la arqueología, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, como decía Marcelo antes, poblaciones humanas, ¿no? Restos de poblaciones humanas. Con los dinosaurios no estamos hablando de poblaciones humanas, ¿no? Entonces, no ese campo de estudio de la arqueología. Yo sé que esto tal vez para mucha gente puede parecer muy obvio, pero no creo que sea tan así, porque no sé, yo tengo amistades del alma que me conocen, que siguieron toda mi carrera profesional y al día de hoy que me siguen reenviando notas periodísticas sobre que hallaron algún dinosaurio en algún lugar de la Patagonia. Yo, bueno, buenísimo, gracias, súper interesante, pero sé lo mismo que vos de esto, digamos, ¿no? Y después la pregunta de Marcelo es buenísima respecto de la temporalidad, ¿no? Ahora lo vamos a ir a ver eso en detalle también, pero hay algo ahí, ¿no? A él le surgió la duda de esto de, seguramente habría que acotarlo a algún tiempo esto,
o no, ¿no? O 100 años, o si alguien estudia algo que pasó hace 100 años, ¿sería arqueológico o no? Así que bueno, eso vamos a ir a revisarlo también acá. Bien, como para seguir un poco poniéndole color a esta línea de tiempo, cuando hablamos de, digamos, como uno de comienzos de, digamos, lo primero que estudiaría la arqueología, ¿no? Más atrás de 2,5 millones, más o menos, ya medio que no es campo de la arqueología. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace 2,5 millones de años? ¿A alguien se le ocurre? Bienvenidas todas las voces, ¿eh? Sin miedo. Todo sirve. Les doy una pista, en África. Hace más o menos 2,5 millones de Bueno, años. perdón, discúlpame, lo mío es tirarme a la pileta, evidentemente. Fíjese nomás. El primer homínido encontrado, ponele. Bueno, cerquísima. El primer homínido que se podría interpretar que caminó en dos patas, básicamente, ¿no? Podríamos, hace 2,5 millones de años tenemos la primera evidencia de bipedismo, ¿no? Que es este famoso ejemplar de Australopithecus afarensis que se lo conoce con el nombre de Lucy, ¿no? Entonces, medio que a partir de este momento, y bueno, quizás en realidad también con otros homínidos anteriores, la arqueología también se ocupa de su estudio, pero este es un momento bastante importante a nivel de evolución de este género. Yendo más adelante, hace 250.000 años, tenemos también, bueno, esto es una discusión de dónde habría nacido, si en África o si los homínidos salieron de África y luego se desarrolló en otro lado del mundo del Homo sapiens, pero hace 250.000 años, aproximadamente, obviamente, tenemos al Homo sapiens, ¿no? Al humano anatómicamente moderno, empezando su dispersión a través del mundo. Es importante decir que el Homo sapiens es lo mismo que somos nosotros, ¿no? Nosotros somos Homo sapiens. Es decir, hace 250.000 años, las personas que habitaban el mundo tenían nuestra misma anatomía, nuestra misma capacidad craneana, nuestra misma capacidad de razonamiento, ¿no? Eran básicamente el mismo ser. Obviamente que con una disponibilidad de tecnología diferente, pero bueno, fue justamente el Homo sapiens el que fue desarrollando esa tecnología, ¿no? Entonces, esto está bueno tenerlo en cuenta para saber que, eh, digamos, se trata de la misma especie, ¿no? Hace 20.000 años atrás, mucho más reciente, todo esto es muy aproximado, ¿no? Más o menos, lo que se da es el conocido poblamiento de América, es decir, los primeros Homo sapiens que llegan a América, ¿no? A través del estrecho de Bering, entre Rusia, ese espacio entre Rusia y Norteamérica que eh, habría sido transitable aproximadamente para ese momento, entonces eso hizo que se dieran las primeras migraciones entre estos dos continentes. A mí me parece muy interesante, justamente, paréntesis, ¿no? Ya que yo me encuentro en China en este momento y un poco me estoy familiarizando con todo lo que es la historia y la arqueología china, cómo hace 20.000, digamos, bueno, 20.000 años son los primeros, todavía teníamos Homo sapiens, ¿no? En China, digamos, en modo de vida también más nómade, ¿no? Eh, pero en China hay registro de Homo sapiens hace 200.000 años, con lo cual, digamos, la continuidad de ocupación del territorio acá es mucho mayor y lo que es, por ejemplo, el Neolítico o las primeras aldeas o las primeras grandes ciudades o las primeras grandes producciones artísticas, si se quiere, del Homo sapiens, o los primeros estados que desarrolló el humano, acá aparecen hace 3.000 años más o menos, cosa que tal vez en América aparece un poco más tardía, ¿no? Sí, 2.500 años, ¿no? Es como que el Homo sapiens tardó un poquito más en llegar y en asentarse en lo que es hoy el continente americano. Bien, seguimos adelante. Bueno, justamente esto es lo que venía mencionando recién. Vamos a decir 2.400 años antes del presente.
el comienzo a desarrollarse de las culturas andinas. ¿Y por qué es esto? Esto es importante? Porque, bueno, lo que nosotros vamos a charlar en la clase de hoy tiene que ver justamente con la cultura andina. Y si bien dentro de esta palabra, dentro del término culturas andinas, metemos en la bolsa a un montón de gente, hay una matriz cultural similar, que tiene que ver, bueno, con la vida andina, con el culto a ciertos elementos del paisaje, como el sol, como las montañas, como el agua, como ciertos animales. Y eso se podría decir que, obviamente debe tener su antecedente anterior, pero hace 2400 años empezaba a desarrollarse con más fuerza, sobre todo pensando, por ejemplo, en la cultura chavín de la sierra peruana, como la cultura, digamos, fundacional, si se quiere, de lo que es el mundo andino. Luego, otra fecha que les traigo acá es 1438, que es la fecha en la que podríamos empezar a hablar del Imperio Incaico, ¿no? Después, más adelante en la clase, nos vamos a meter de lleno en esto, porque es quizás, bueno, fue justamente quienes potenciaron muchísimo ese culto andino y quienes son los arquitectos de muchas de las cosas que se ve en las montañas que tanto nos interesan, ¿no? Luego, fíjense que poco, digamos, que dura el imperio, el incanato como imperio, ¿no? Son menos de 100 años que cae en el 1532 con la conquista de Pizarro, ¿no? En el Perú. Y luego, otra fecha que les puse por acá, que bueno, ambas tienen que ver con la conquista española. Aquí puse una foto de Pizarro que tiene que ver con la conquista del Imperio Incaico. La última resistencia, digamos, de Aguita, que sería de lo que es el noroeste argentino, data de 1666, que es el famoso caso de los Quilmes, que fueron la última resistencia a los valles calchaquíes y que fueron trasladados, digamos, forzosamente a pie hasta lo que es hoy en día la localidad de Nuestra Señora de la Exaltación de los Indios Quilmes, en el sur de la provincia, en el sur del conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es que empieza el dominio español en el noreste argentino, que sería. Obviamente ya venía de años de luchas, venía de 130 años de luchas de resistencia, pero bueno, en ese momento es que cae. Bien, entonces acá bueno, esto lo traje para ubicarnos un poco en dónde estamos parados, ¿no? Sobre todo vamos a focalizarnos ahora en lo que es las culturas andinas. Volviendo entonces un poco a esto de qué estudia la arqueología, bueno, se trata de una ciencia humanística, ¿no? La arqueología se encuentra dentro de la rama de las humanidades, ¿no? Justamente como decíamos antes, estudia humanos, ¿no? Y esto es interesante porque, digamos, bueno, yo soy formado en la Universidad Nacional, en la Universidad de Buenos Aires, que la carrera de arqueología es una rama, es una especialización de antropología, ¿no? O sea, la antropología como el estudio de las sociedades humanas, quizás de las sociedades no occidentales, quizás en sus inicios como disciplina fue la ciencia que los europeos crearon para estudiar a esos otros, a esas otredades, a esos quienes eran diferentes a nosotros, ¿no? Y la arqueología, bueno, al menos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, la arqueología es una rama de eso, ¿no? Que estudia esas otredades, pero en el pasado, ¿no? En otras facultades, como por ejemplo en la Universidad Nacional de La Plata, forma parte de ciencias naturales, ¿no? Entonces, esto puede parecer una simple organización institucional, pero en mi opinión no lo es, ¿no? Es como que hay un cierto enfoque particular desde qué es la disciplina, de qué estudia la disciplina y de a quién refiere la información que la ciencia arqueológica genera, ¿no? Si es algo puramente natural, ¿no? Que está ahí en la naturaleza, o si es algo humano, social, que tiene que ver con seres humanos del pasado, y bueno, ahora como preguntaba Marcelo por ahí, si se puede también pensar en algo más reciente. Bien, entonces, como decíamos por ahí, el comportamiento humano de las sociedades pasadas, eso evidentemente la arqueología lo hace, a través de la interpretación de restos materiales, ¿no? O sea,
lo que la arqueología, digamos, de lo que la arqueología se alimenta es de cosas, de restos materiales, ¿no? De esas cosas que dejaron estas sociedades y a partir de cómo son esos objetos, cómo están organizados, en qué lugar se encuentran, bueno, uno puede ir interpretando esos comportamientos del pasado, ¿no? Abarca desde el proceso de hominización hasta incluso momentos históricos. Otra cosa que quería mencionar, claro, quizás, por ejemplo, porque también podríamos pensar la arqueología como parte de como una rama de la historia, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es estudiando historia. Quizás en sus orígenes lo que diferenciaría a la arqueología de la historia tiene que ver con la metodología, ¿no? Y también, obviamente, hay un recorte temporal. ¿Por qué? Porque la historia se nutre del estudio de fuentes, ¿no? De fuentes escritas. La arqueología trabaja estudiando restos materiales, ¿no? U objetos materiales, ¿no? Entonces eso ya hace que el enfoque sea diferente. Por más que la arqueología pueda estudiar, digamos, sociedades que hayan desarrollado también escritura, pero lo hace sobre todo a través de sus restos materiales. Lo cual, toda esta discusión que yo estoy trayendo respecto de lo que son los enfoques disciplinares, creo que, bueno, tal vez yo últimamente me estoy pasando del posmo, ¿no? Del posmoderno, y siento que, digamos, si bien hay una especificidad en los campos disciplinares y en las metodologías, creo que cada día se va mezclando un poco más, ¿no? Las ciencias sociales, humanísticas, como las conocemos hoy en día, no son iguales hace 100 años, y evidentemente yo si quiero hacer un estudio arqueológico y tengo la posibilidad de acceder a fuentes históricas que me ayuden a complementar mi estudio, desde ya que lo voy a hacer, ¿no? O que voy a trabajar de manera interdisciplinaria para poder profundizar en mi estudio, ¿no? Sea lo que fuere. Y justamente de la mano de esto, la arqueología se vale de herramientas metodológicas de otras disciplinas científicas, ¿no? Obviamente humanísticas sociales, pero también exactas, ¿no? Por ejemplo, de la química, a través de lo que es la famosa datación por carbono 14. Es esta técnica de laboratorio que nos permite interpretar cuándo, digamos, la edad de algún elemento que alguna vez estuvo vivo, ¿no? Como por ejemplo una rama, ¿no? Un pedazo de madera, ¿no? A través de la técnica del carbono 14 se puede conocer el momento en que ese árbol, digamos, habría sido cortado, por decirlo de alguna manera. Bien, y entonces acá llegamos a la pregunta del compañero, ¿no? Que decía, bueno, no sé, ¿dónde sería el recorte, no? Y esa pregunta es muy interesante, digamos. Si la arqueología estudia, digamos, comportamiento humano a través de restos materiales, a través de cosas materiales, ¿podría tal vez hacerse a una arqueología del presente, interpretar comportamiento humano presente a través de las cosas? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que eso es parte de la arqueología. Quizás algún colega pueda enojarse mucho por esto que yo estoy diciendo y pueda estar en completo desacuerdo, y bienvenidos sean los desacuerdos para seguir creando y discutiendo hacia adelante, pero yo creo que sí. Para mí, la arqueología da herramientas como para poder interpretar el comportamiento humano, porque aparte unas cosas son digamos, una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que la gente hace y usa, ¿no? Y la manera en que se usa. Entonces, todo me parece que suma al entendimiento de la sociedad humana, ¿no? Yo incluso he trabajado con materiales, con sociedades actuales, ¿no? De estudiar los objetos y poder a través de ellos interpretar el conocimiento. Porque también otra cosa es que uno tiene muchos prejuicios sobre para qué se usan las cosas. Y cuando uno las ve en acción, después tal vez esas cosas son utilizadas para muchos otros fines, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Y esto también nos sirve como disparador para pensar otra de las temáticas de la clase de hoy, que es el tema del patrimonio, ¿no? El patrimonio arqueológico, es decir, esos objetos que fueron usados hace 500 años, ese muro que fue construido hace 500 años, se construyó por un ritual
¿no? Que nos da información acerca de cómo los incas dominaban el espacio simbólico en las sociedades tardías. Bien, perfecto, interesantísimo. Pero ese muro está hoy en día en el paisaje, ¿no? Esas vasijas, esos objetos existen hoy en día en el paisaje. Alguien los estudia, alguien los siente como propios o no, alguien los admira o no. Entonces es un objeto que existe en el presente, ¿no? Es patrimonio. Y eso es también, creo, campo de la arqueología, ¿no? Ese análisis, si se quiere, metaantropológico de los, de estos objetos, ¿no? Bueno, lo que traje acá, quizás para quienes no están familiarizados con el registro, son algunos ejemplos de qué es lo que habitualmente los arqueólogos y arqueólogas nos encontramos cuando vamos a hacer trabajo de campo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el registro arqueológico o la evidencia arqueológica, los hallazgos, ¿no? Como para tener una idea general, bueno, tal vez, obviamente, como decía Ricardo en las clases anteriores, quizás estamos un poco sesgados por el noroeste argentino y la mayoría de ejemplos que traigo son del noroeste argentino, porque bueno, también es un poco lo que yo estoy más familiarizado y lo que trabajo. Lo que más se encuentra es cerámica de este tipo, o sea, encontrar una cerámica, una olla así entera como la que muestra en la foto, no es lo más común es encontrar cerámica fragmentada y dispersa en superficie como la que muestran en la otra imagen, lo que se conoce como tiestos, ¿no? Tiestos cerámicos es lo que más aparece, incluso caminando por el norte argentino, si uno camina, hace 10 metros afuera del pueblo, ya empieza a ver en el piso que está tapizado de cerámica de diferentes tipos de colores, ¿no? Ni hablar si uno se va al cerro. Otro de los elementos bastante comunes en el sitios arqueológicos, de la evidencia que nosotros más comúnmente tratamos, es el lítico, es decir, los elementos hechos con piedra. Acá lo que les traigo es un mortero, ¿no? Y una mano de moler, estas que tenemos por acá, utilizadas para la preparación de alimento, ¿no? Esto también es muy común que veamos en los sitios. Son difíciles de ver, incluso uno dice, bueno, esto es una piedra, ¿no? En este caso, bueno, se ve claramente esta hendidura donde se habría molido el alimento, esta otra parece una piedra redondeada. Bueno, justamente esa redondez, justamente algunas marcas de uso en la superficie, como hay una superficie que fue la que fue utilizada para moler, que se ve como más pulida, ¿no? O más desgastada, bueno, eso da la pauta de que fue utilizada por algún humano y que no fue solamente una piedra que está ahí tirada, ¿no? Y después, bueno, puntas de flecha, que también son bastante comunes, quizás en el noroeste argentino no las vamos a ver tanto en superficie, sí en la zona de Patagonia hay muchísimo material lítico de este tipo, puntas de flecha, desechos de talla, es decir, cuando hicieron este tipo de elementos, todos los restos de la piedra que utilizaron para tallar y el desgaste, bueno, todo eso también se halla en superficie. Luego tenemos restos óseos o restos de fauna. En este caso, bueno, específicamente restos de fauna, les traje algunos ejemplos, como por ejemplo este pequeño hueso que tenemos acá abajo, o lo que sería un caparazón, un carpincho, o lo que serían las astas de una taruca, ciervo andino, ¿no? Son diferentes cosas que se pueden encontrar en el registro. Por ejemplo, mira, acá sí, no sé si llegan a ver que se ve incluso también un pedazo de cerámica, ¿no? Un tiesto bien camuflado con el sedimento. Bueno, además de mencionar el tipo de hallazgo que se puede encontrar, también está bueno pensar en cómo, ¿no? Porque, no sé, estando en la montaña, quizás uno está caminando, cansado, mirando, focalizado, y obviamente que no se va a poner a mirar, y estas cosas están camufladas, como les decía, y pasan desapercibidas. Habitualmente esto es como se ve un poco una concentración en superficie, ¿no? En la imagen de la derecha tenemos algunos tiestos quebrados con decoración, ¿no? Que se encuentran en el piso. En la imagen de la izquierda, lo que tenemos es esto que se ve medio raro acá, es como una especie de boca, de agujero. Bueno, esto justamente en superficie es el cuello de una urna, ¿no? Acá les traje algunas imágenes de ese tipo de urna. Fíjense que obviamente está enterrada
el interior de la urna está cubierto, rellenado por sedimento, entonces lo que vemos es esto. Incluso está quebrada, tiene una laja encima que también le ha quebrado algunos de los sectores del borde, ¿no? Este tipo de cerámica habitual del noroeste argentino. Tenemos además arquitectura, es decir, construcciones en piedra, ¿no? Esta imagen que tenemos acá es de uno de los sitios arqueológicos de altura, que después vamos a ver en detalle. Fíjense que tampoco se ve muy claramente, ¿no? Pero ahí tenemos unas ciertas alineaciones de piedras que nos permiten ver que se trataba de un recinto, una estructura o una plataforma, ¿no? Lo mismo, si se fijan ahí atrás, tenemos otra, ¿no? Esto es la cima del volcán Chuyayaco. Otro de los restos arqueológicos digamos, plausibles de ser hallados son la madera. De todos modos, esto tiene que ver con la conservación, ahora vamos a ver un poquito de eso. La madera no es un tipo de material que se conserve con facilidad, con lo cual no es tan común que sea encontrada en sitios arqueológicos. De todos modos, las condiciones de conservación en la altura son mucho mejores, entonces eso hace que en lugares como este podamos encontrarnos con este tipo de materiales. Y finalmente, no quería dejar de mencionar lo que es el contexto, ¿no? Si bien el contexto no es una cosa en sí misma, es absolutamente una de las cosas más importantes que como arqueólogos necesitamos. Es decir, las cosas no valen por sí mismas, ¿no? Ese tiesto que me encontré y me llevé de la montaña, sino que vale por su contexto, en dónde estaba, al lado de qué estaba, ¿no? Asociado a qué otro tipo de materiales. Materiales y no necesariamente materiales. Puede ser, por ejemplo, una concentración de ceniza, ¿no? Un fogón, ¿no? Una madera. Digamos, la asociación entre los materiales es lo que a nosotros nos permite interpretar cómo se usó, para qué se usó, ¿no? O por quién fue usado. Entonces, el contexto es, digamos, algo primordial. Cuando uno, por ejemplo, trabaja con colecciones arqueológicas que fueron excavadas hace 100 años, va al depósito de un museo y se encuentra con una caja que dice material hallado en el sitio X, ¿no? Registrado en el año 1913. Bueno, sirve, sí, da cierta información, pero la pérdida de contexto nos pone un claro límite al respecto de las interpretaciones que uno puede llegar a hacer sobre el pasado, ¿no? Bueno, acá les traje también algunos ejemplitos de arquitectura, también típica del noreste argentino. Esto es en el lugar donde yo hago mi investigación doctoral, que es en el Churcal, en Valle Calchaquí salteño, cerca de la localidad de Molinos, si alguien conoce la zona. Fíjense cómo se ve claramente, ¿no? El muro, las piedras encastradas, en este caso son piedras encastradas sin ningún tipo de mortero o de relleno que permita ensamblarlas, sino que están perfectamente encastradas. Pero bueno, estos son muros muy, muy hermosos, como podrán ver, muy bellos, pero habitualmente lo que nos encontramos en el campo son alineaciones de piedras, ¿no? O piedras sueltas. Entonces, pasa por uno, pasa por el ojo, pasa por la experiencia, pasa por estar ratos largos en el campo mirando para observar que se trata de un muro. En este caso, fíjense, esta alineación de piedras es justamente un muro, acá tenemos otro, ¿no? Entonces muchas veces en el campo estas cosas pueden pasar desapercibidas, pero, sin embargo, se trata de evidencia arqueológica, ¿no? Fíjense estos ejemplos del Nevado de Cachi, este es el texto de Leibovich. Bueno, yo le subí bibliografía, un poco relacionada a arqueología de alta montaña y un poco relacionada a patrimonio. No es obligatoria ni mucho menos, pero por si hay gente interesada en meterse más en el detalle de las cosas, bienvenido sea, ahí están a disposición. Este es uno de esos ejemplos, el de Leibovich y colaboradores que hacen un estudio en el Nevado de Cachi, en diferentes sitios, camino a la cima del Cerro Meléndez. Fíjense cómo se ve en la foto, las plataformas, ¿no? En la foto prácticamente no se aprecia, ¿no? La verdad que acá parece una piedra de laja tirada, ¿no? Bueno, suele pasar eso con el registro arqueológico. Una vez que uno está un rato ahí, dice, bueno, esto está alineado de tal manera que parece
que podría tratarse de un muro. Bueno, en estos casos claramente se trata de plataforma. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguna duda de los materiales? Permítame tomar un matecito. ¿Vamos bien? Seguimos entonces. Como les digo, si tienen preguntas ahora, interrúmpanme con mucho gusto. Hablemos un poquito de conservación, ¿no? Algo que también afecta a cómo nos llega a nosotros los arqueólogos el registro arqueológico, ¿no? Hay ciertos aspectos, ciertas cuestiones que van a afectar esto justamente la conservación, ¿no? Que tenemos acá. La temperatura, obviamente, mayor calor va a afectarlo, la concentración de oxígeno, la humedad, agentes bióticos, no sé, como por ejemplo fauna, no sé, roedores que puedan dañar el material que está, ¿cómo se dice?, en estratigrafía, que está enterrado, o mismo el factor humano, ¿no? Como por ejemplo lo que se conoce como el huaqueo, ¿no? El huaqueo es la profanación de sitios arqueológicos, es decir, una persona que va a excavar y llevarse todo el material que pueda no sé, para su propio deleite, para su propia colección privada, o para tener en un cajón que nunca va a abrir, o para venderla. Supongo que eso, el tema de la venta de patrimonio se ha reducido en los últimos años, pero sigue siendo una práctica que existe. Pero bueno, son diferentes aspectos que pueden, ¿cómo se dice?, afectar la conservación del registro, ¿no? Y afectar el modo en que nos llega a nosotros hoy en el presente. ¿Cuál es la particularidad que tiene la arqueología de alta montaña respecto de esto? Es justamente la buena conservación, las buenas condiciones de conservación. Bajas temperaturas, poca humedad, ¿no? Pocos agentes bióticos que... En la montaña tenemos la suerte de encontrarnos con, por ejemplo, madera. Yo en mi vida vi madera. Creo que una vez sola en un sitio arqueológico encontré un pedazo de madera que en el momento en que le pasabas el pincel lo destruía. O sea, en un estado de conservación muy, muy malo, ¿no? En la montaña, a 5.000 metros, a 6.000 metros, podemos encontrar un trozo de madera de hace 500 años, ¿no? Como mostraba en la foto de recién. Eso es muy interesante. Lo mismo con los cuerpos humanos, ¿no? Ah, bueno, cuando mencioné el registro arqueológico, también, obviamente, tenemos los restos humanos, ¿no? Restos de hueso, o en los casos que vamos a ver de arqueología de alta montaña, cuerpos bastante bien conservados, con los órganos y piel, pelo, etc. Pero bueno, también es parte de ese registro. Eso es un tema sensible y también lo vamos a charlar un poquito más adelante. Así que lo que tengo acá es esta pregunta que quería compartirles, que es, ¿qué significa conservar? ¿No? Quizás en esta clase les traje mucho contenido como teórico para pensar, pero bueno, es para pensar las cosas que vemos en el terreno, ¿no? Entonces creo que es interesante. Para ustedes, ¿qué es conservar? ¿Qué significa conservar? Al margen de estas cosas que afectan o no la conservación. No hay respuestas correctas, ¿eh? Es simplemente pensar entre todos qué es. Bueno, ahí voy. Tomar medidas físicas, químicas, no se me ocurre algún otro tipo, sobre el objeto en cuestión para evitar que comience o que continúe la degradación por esos agentes que mencionaba. Genial, tal cual. Tomar medidas ¿para qué? Para evitar esa degradación, ¿no? Para ese deterioro, ¿no? Las cosas, evidentemente, se van deteriorando y a través de la conservación, como decía Marcelo, tratar de evitar eso, ¿no? Acá su tocayo dice en el chat, mantener en las mejores condiciones posibles un objeto. Interesante esto, mantener, ¿no?
que quede así, ¿no? Que no se modifique, ¿no? Eso sería conservar, tal cual, como dicen los compañeros. También eso, dejo la pregunta acá y la retomamos un poco al final con otra de las discusiones. Bien, con eso terminamos lo que es la introducción, ¿no? El bloque 0, ¿qué es la arqueología? Ahora sabemos un poco con más claridad qué es lo que hacemos los arqueólogos, en dónde trabajamos y con qué cosas nos podemos encontrar. Pasemos específicamente ahora a hablar de la cultura andina, de las montañas, y específicamente cómo desde la arqueología se abordan esas problemáticas. Bueno, un poco lo que les contaba Ricardo en el primer encuentro, ¿no? Nosotros no somos las primeras personas que se interesaron por la montaña, que fueron a la montaña y que se interesaron por algún otro motivo en conocer estos cerros de primera mano, ¿no? Ya desde antes de los incas, ¿no? Desde tiempos preincaicos, desde que se empieza a desarrollar estas culturas andinas, como mencionábamos al principio de la clase, se practicaban rituales, se practicaban ascensos ceremoniales a las montañas, ¿no? Ya había cierta adoración de estos fenómenos del paisaje, ¿no? Y me interesa remarcar esto, que es algo que atraviesa las culturas andinas. Porque, a ver, los incas quizás sean los más famosos, ¿no? Pero como vimos hace un rato, los incas, dentro de una historia de 2500 años, tuvieron 80 años, ¿no? Con lo cual, está bueno pensar en que no únicamente fueron los incas quienes desarrollaron este culto. Por más que sí lo coronaron, y es la última evidencia que tenemos antes de la conquista española, ¿no? Entonces me parece interesante pensar en esto de quiénes fueron los incas, ¿no? ¿Quiénes son los incas? Ya que vamos a hablar de ellos en esta clase, ¿no? Cuando hablamos de los incas, hablamos de un imperio, ¿no? Que se extendió a través de un territorio bastante amplio. Acá traje un mapita de lo que es la zona andina, digamos, de lo que es la extensión del imperio incaico, con su capital en el Cusco, extendiéndose hacia diferentes puntos cardinales. Cuando hablamos de los incas, la palabra inca, específicamente a los soberanos, ¿no? El inca. En realidad los incas son los soberanos que tuvo el imperio, no son la gente. La gente no decía, hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Santiago, soy inca, ¿no? La gente era de su comunidad, de su parcialidad, de su etnia, lo que sea, lo que fuere, pero el inca era el soberano, ¿no? El inca y la colla. La colla era la hermana del inca. El imperio que el inca dominaba era el imperio, se conocía con el nombre de Tahuantinsuyo, ¿no? En quechua, Tahuantinsuyo es algo así como la región de las 4 partes, ¿no? Los 4 suyus, ¿no? El imperio incaico estaba dividido en 4 partes, con su capital en Cusco, como les decía recién, el Antisuyu, que es la zona podríamos decir, hacia el este, la zona más selvática. Fíjense que el Inca tampoco llegó a conquistar mucho de la zona selvática, ¿no? Apenas esa franja roja que se ve en la imagen. El Chinchaysuyu, que es de Cusco hacia el norte, que luego incluso abarcó la parte de Ecuador. El imperio incaico, en el momento de su caída, estaba dividido en 2. Tenía parte de su capital en Cusco y la otra parte estaba en Ecuador, parte del Chinchaysuyu, el Kuntisuyu, que va hacia el sur, y finalmente el Collasuyu, que es un poco donde nos vamos a centrar nosotros, el Collasuyo, que es desde Cusco hacia la zona del altiplano boliviano y la zona incluso del noroeste argentino, el norte de Chile, hasta más o menos aproximadamente el río Maule en Chile y la zona de Mendoza en Argentina. Esa fue un poco la extensión total del imperio para el momento en que cae en 1532. Bueno, el imperio incaico tiene su mito fundacional en el lago Titicaca, ¿no? Su mito de origen,
dice que estos dos hermanos, Manco Cápac y Mama Ocllo, salieron del lago Titicaca, que es el que está en la frontera entre Bolivia y Perú, y hasta que fundaron la ciudad de Cusco, la capital. Es interesante esto de la referencia al lago Titicaca, que es un lago de importancia simbólica para poblaciones anteriores al Inca, como por ejemplo Tiwanaku, ¿no? La población, un estado que se desarrolló en lo que es el altiplano boliviano, en la zona cercana al lago Titicaca. Entonces, bueno, esto que les decía, la continuidad de las culturas andinas, no es que el Inca rompió con todo lo que venía atrás, sino que se apoyó sobre eso, ¿no? Como decíamos hace un ratito, la capital era Cusco, y si bien empezamos a pensar a los incas desde el año 1300, lo que se conoce como imperio incaico se da a partir del año 1438 con el ascenso de Pachacútec, que fue uno de los primeros en que empezó a expandir ese territorio a través de ciertas guerras o enfrentamientos de resistencia que tuvo con otras poblaciones. Luego, digamos, se ve que entró en confianza y salió a la conquista de otros territorios. A partir de ahí es que podemos hablar de época imperial. Luego, con Tupac Inca Yupanqui, que fue otro de los incas, es donde se anexa la mayor cantidad de territorio. El imperio llega a tener una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y teniendo bajo su dominio o bajo su influencia más o menos 6 millones de habitantes, ¿no? Durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui es que se habría anexado al imperio el territorio que hoy llamamos Argentina, Chile, ¿no? O sea, esa parte del norte argentino fue anexado al Cusco, digamos, durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui. Bueno, como les decía antes, el Inca no es que vino a romper con todo y a cambiar, digamos, radicalmente la forma de vida, sino que se apoyó sobre las culturas andinas. Incluso yo tuve una profesora en la facultad, que quizás alguno de ustedes la conoce, que es la doctora Norma Rato, que siempre, me acuerdo, me quedó muy marcado que decía, el Inca no inventó nada, los incas no inventaron nada, ¿no? Que puede sonar exagerado y jocoso, pero bueno, tiene algo de cierto en el sentido que se apoyó mucho sobre lo anterior. ¿Y qué hizo? Perfeccionó, ¿no? Organizó, profundizó algunas prácticas, algunos tipos de construcciones, ¿no? Y justamente quizás el Inca no destacó por su perfección sobresaliente en, no sé, en alguna tecnología como por ejemplo cerámica o la iconografía. Pienso que es más espectacular alguna iconografía de, no sé, de Tiwanaku que la incaica misma, ¿no? La manera en que pintaban las vasijas, ¿no? Las cerámicas. Pero sí, el Inca, piensen en este territorio tan amplio, sí sobresalieron realmente en lo que es organización, administración, arquitectura, ¿no? A mí también me hace pensar en otros imperios, digamos, nada que ver, pero no sé, el Imperio Romano. Quizás el Imperio Romano es algo, podemos hacer un paralelismo, ¿no? Se apoya sobre lo anterior, sobre el mundo griego, arrastra también todo ese arte, toda esa cultura, pero se destaca, ¿por qué? Por su organización, su administración, ¿no? La construcción de arquitectura a lo largo y ancho de toda Europa, ¿no? Algo similar podríamos pensar en el mundo andino con el Inca. Justamente para dominar un territorio tan amplio, son necesarias ciertas obras de infraestructura. Los que les traje acá son algunos ejemplos muy breves de diferentes tipos de arquitectura inca que vemos a lo largo de todo el imperio, ¿no? Que lo vemos en Cusco y en menor medida lo vemos también en el noreste argentino, quizás no tan espectacular, pero sí está presente el mismo estilo, ¿no? Otra cosa interesante que quería mencionar acá, al pasar, es que se suele hablar en arqueología de la conquista incaica, ¿no? El dominio incaico, cuando las poblaciones locales fueron subsumidas al poder del gran Inca, ¿no? Lo cual es cierto, lo vemos influencia inca en muchísimos sitios del noreste argentino, ¿no? Se ve mucha arquitectura, se ven sitios inca, pero clarísimos, en sitios que eran
más antiguos, se ve modificaciones de ciertas estructuras, de ciertos edificios al interior del sitio, donde claramente vemos arquitectura inca. Se ve en algunos sitios, no hay modificación arquitectónica, pero vemos cerámica. Entonces, el Inca estuvo, eso está claro. Pero lo que está en discusión hoy en día es cuál fue el grado de, digamos, avance del Inca en algunos territorios. Quizás en algunos sectores sea mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, en Catamarca, ahora vamos a ver algún ejemplo, donde se ve claramente la presencia. En otros casos, no sé, por ejemplo, yo el sitio que estudio tiene fechados bastante tardíos, es decir, los carbonos 14 que nosotros tenemos, que nos dan información sobre la fecha de cuándo habría sido utilizado, o de cuándo, de cuándo se dio ese contexto doméstico que yo utilizo, que yo analizo, y la fecha me da superpuesto un poco con el momento en que el Inca ya estaba en el noroeste argentino. Y sin embargo es un sitio gigante que no tiene ninguna influencia. Es decir, bueno, tampoco el Inca, digamos, si bien 80 años tampoco es poco, ¿no? Digamos, es un número. No hay que dar por sentada la influencia que tuvo el Inca, digamos, sobre lo local. Evidentemente, sí tenía digamos, sí conquistaron un amplio territorio, eso está claro, pero evidentemente la manera en que lo hicieron en cada lugar tuvo variaciones, ¿no? En algún lugar habrá sido más profunda, en algún otro lado habrá sido un poco más superficial, un poco, supongo, por las resistencias locales. Eso está documentado en fuentes españolas, ¿no? Los primeros españoles, curas que llegaron y escribieron acerca de las culturas andinas y de los incas mismos. Está documentado eso, como el Inca quizás en algunos lugares le costó tal vez entrar un poco más. Y por otro lado, en otros sectores habrá tenido una alianza un poco más fácil, ¿no? Con las élites locales. Bien, entonces vamos a mostrar, aunque sea algunas imágenes. A nosotros lo que nos atañe en este seminario es la montaña, la alta montaña. Justamente una de las estructuras, uno de los tipos de infraestructura más comunes que se ven son los caminos. El conocido Capac Ñan, ¿no? Esos caminos que salían desde Cusco hacia diferentes sectores del imperio, ¿no? Estos ejemplos que tenemos acá, vemos claramente algunos que están un poco más, digamos, una infraestructura más fuerte, con piso lajado, con muros a los costados. Otros, por el contrario, son simplemente un camino aplanado, ¿no? Con piedras a los costados. Digamos, también es muy variable cómo se fueron construyendo estos caminos, depende del lugar. Vuelvo a insistir sobre esto. El Inca no fue el primero que hizo un camino en los Andes, ¿no? Evidentemente caminos había. Lo que hizo el Inca sí tal vez fue mejorar su infraestructura, ¿no? O hacer más, generar más conexiones, ¿no? Pero es algo que evidentemente ya existía en la cultura andina. Otro de los tipos arquitectónicos que son comunes en regiones de montaña son los tambos, ¿no? ¿Qué son los tambos? Los tambos son nuestras construcciones cuadrangulares, rectangulares, subrectangulares, ubicadas cerca de los caminos, ubicadas en lugares intermedios entre localidades, como zonas de descanso, como zonas de lugares de aprovisionamiento, ¿no? Una especie de campamento base, podríamos decir, ¿no? En este caso, este es el que tenemos en la foto, es un tambo ubicado a más de 5.000 metros en el Yuyayaco, ¿no? Está dentro de lo que es el complejo arquitectónico del volcán Yuyayaco. Un rasgo muy característico de la arquitectura inca son las hornacines. Son estas aberturas, ventanas o espacios al interior de habitaciones de forma trapezoidal, ¿no? Que son muy característicos. Bueno, estos ejemplos son de Perú. Como verán, digamos, la técnica es muy sobresaliente. Las que vemos en el norte argentino quizás no son tan prolijas, pero lo interesante de pensar en esto es que uno como arqueólogo cuando va al campo y analiza un sitio arqueológico, bueno, primero ve los muros, ve las piedras, cómo están ensambladas. Si uno se llegara a encontrar con una construcción de este tipo, es casi una evidencia medio clara de que aquí estuvo el Inca, ¿no? O sea, si vemos una abertura trapezoidal de este tipo.
Lo mismo, fíjense, en las caras de las piedras, ¿no? Muchas de esas están canteadas, es decir, estas piedras fueron trabajadas, no es que se encontró la piedra y se colocó como muro, como veíamos en los muros que les mostraba al principio de la clase. En este caso, es una piedra que ha sido cortada con una forma característica, específicamente para ser colocada como muro, ¿no? Es decir, la piedra canteada, típico inca. Bien, otro de los edificios más famosos del Imperio Incaico son los ushnus. Los ushnus son este tipo de plataformas que podríamos llamar ceremoniales si se quiere. Sobre todo las encontramos en zonas alejadas de lo que es Cusco, de lo que es la capital del imperio. ¿Por qué? Porque eran construcciones orientadas a llevar a cabo ceremonias, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la anexión de un nuevo territorio, ¿no? O ceremonias para el pueblo, para la gente. Entonces, desde el Ushnu es que se oficiaba esta ceremonia. El representante local, la élite, quien fuere, desde ahí es que ofrecía a los presentes banquetes, ¿no? Comida, bebida, en ocasión de alguna ceremonia andina, como puede ser el Inti Raymi, ceremonia de la Pachamama, etc. Desde ahí es que se oficiaban estas ceremonias. Incluso hay quienes piensan que los sitios de altura, los santuarios de altura, aquellas plataformas que nosotros vemos en las cimas de cerros, hay quienes piensan que se trataba de Ushnus también, ¿no? Porque son lugares de donde se habrían llevado adelante ciertas ceremonias. Bueno, otro ejemplo, acá tenemos un ejemplo, digamos, digital de lo que es un Ushnu. Otro de los tipos de edificios comunes son las callancas, que son estas construcciones rectangulares, alargadas, con techo a dos aguas, que también eran para realizar, digamos, ciertas tareas administrativas, cierta conservación de ciertos productos, ¿no? También son comunes en zonas, en provincias incas, vamos a decirlo, ¿no? La que tenemos acá abajo a la derecha es la callanca del sitio del Xincal, que está en Catamarca, que ahora lo vamos a mirar. Y esta que tenemos casi conservada, hablando de conservación, una de las mejores callancas conservadas en Argentina, en la zona de Cachi, al norte de Cachi, en el potrero de Payogasta. Bueno, hablando de la presencia del Inca en lo que es el actual territorio argentino, me parece importante que mencionemos al Xincal de Quimivil, bien cerquita de la localidad de Londres, en Catamarca. Se trata de un sitio, me arriesgo a decir, ahora no recuerdo, pero puramente inca, es decir, muchas veces el inca llega y modifica el sitio local y se instala ahí. En este caso parece ser, seguramente que la zona había estado habitada antes, pero lo que tenemos en el Xincal es callancas muy claras, el Ushnu muy claro, estas plataformas como tenemos en la foto, sobrelevadas, con escaleras, digamos, la materialidad inca, ¿no? La cerámica muy clara, ¿no? Entonces vemos realmente la presencia del Estado incaico en este lugar, ¿no? Acá estuvo el Inca claramente. O sea, no sé si estuvo Tupac Inca Yupanqui, pero mandó a alguien, seguro, ¿no? Bien, brevemente, una mención a lo que es la cerámica. Obviamente también hay muchísima variedad, pero estos son muy típicos, lo que son los aríbalos, este tipo de vasija de cuello alargado y bien fino, ¿no? Los platos pato, que son estos pequeños platos con ciertos rasgos ornitomorfos, la cabeza, tenemos ahí las dos patitas hacia atrás, ¿no? ¿Por qué menciono a estos dos tipos de evidencia? Porque en este tipo de ceremonias que yo les contaba recién, que se realizaban desde estos famosos ushnus, eran utilizados este tipo de artefactos, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con la comida, ¿no? El servir chicha dentro de estas vasijas, el ofrecer comida en estos platos pato, ¿no? O sea, el Inca
en su conquista, ofrecía estos banquetes, ¿no? Para también un poco tener contenta a la gente o a los trabajadores en ciertos casos, a través de este tipo de materialidad, ¿no? Fíjense, en este caso, les traje algunos ejemplos de tipos parecidos, de formas parecidas, pero con decoración diferente, ¿no? Fíjense, esto es en zonas más centrales del imperio, ¿no? La que es la calidad de la producción artesanal, ¿no? Y esto es una producción un poco más local. Pero si vemos esa misma iconografía bien geométrica, ¿no? Eso también es importante porque eh, cuando uno estudia sitios arqueológicos y no, por ejemplo, no tiene arquitectura tal vez muy marcada o está muy derrumbado, la materialidad nos puede ayudar a entender quién utilizó ese sitio, ¿no? O en qué momento. Si bien no es una datación por carbono 14, es una, lo que llamamos datación relativa, es decir, si yo me encuentro con este tiesto de la foto en un sitio arqueológico, digo, ah, bueno, acá hay influencia inca. Esto es un poco más tardío, ¿no? Eh, si me encuentro solo cerámica local, digo, bueno, acá evidentemente el Inca tal vez tanta influencia no tuvo, no sé, digo, como un ejemplo, ¿no? Bien, los cerros en la cultura andina. Vamos a pasar, hablamos un poco del Inca, vamos a ir pasando de a poquito a lo que es la adoración a los cerros. Eh, ¿Cómo estamos de energías? Habiendo pasado casi 1 hora y media. ¿Estamos para seguir un ratito más o estamos para hacer una pequeñita pausa y luego continuar? Ya se terminó el agua caliente. ¿Quieren renovar la yerba? Sigamos, dicen por ahí. Sigamos nomás. Bien. Bueno, ¿cómo venimos entonces hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario, algo que quieran, eh, no sé, compartir? ¿Sensaciones? Yo tengo una pregunta bastante descolgada, te digo, Santiago, Adelante. eh, que me quedó un poco en la línea de tiempo esa que compartiste al principio. Acá, que es el oeste de La Rioja, el Valle del Bermejo, tenemos en la Cuesta de Miranda tenemos vestigios del Camino del Inca, pero más localmente, acá en el valle, lo que más tenemos son 2 o 3 sitios con petroglifos. Y se dice, te diría a nivel de folleto turístico, Ujú. que son de la cultura de la Aguada y se la presenta como eh, anterior a los diaguitas. ¿Tenés presente así de memoria, sin repetir y sin soplar y sin consultar el libro, eh, dónde está en esa línea temporal que presentabas? Bueno, buena pregunta. Y está bueno que traigan estas cosas porque son intereses particulares de las zonas donde ustedes viven o les interesa. Sí, no es mi especialidad la arqueología de La Rioja, pero la cultura de la Huada es una cultura, lo que sería eh, perteneciente al Horizonte Medio. Esto es decir, atrás, en la línea temporal sería anterior a los incas, podríamos decir contemporánea a Tiwanaco. Ahora, tal vez estoy errando en la fecha, pero alrededor del año 500,